¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este martes 19 de noviembre les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a dedicarla a un tema muy interesante que tiene que ver con la situación sismológica que hemos estado registrando en los últimos días. Un tema que va vinculado a es la parte de la vulnerabilidad que tiene el país y el impacto del cambio climático. Sobre todo esto vamos a hablar esta mañana. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de El Salvador y damos la bienvenida. Nos acompaña Guillermo Napoleón Morán Orellana. Él es geólogo, profesor de física y geología de los pozos de SEL, consultor en geotermia, y también ha estado realizando proyectos de evaluación de amenazas naturales y gestión de riesgo. También está con nosotros esta mañana Venancio Enríquez Miranda. Él tiene una maestría centroamericana en evaluación de riesgos y reducción de desastres, un curso de posgrado en vulcanología y otros temas relacionados a gestión de riesgo y cambio climático. Y también vamos a conversar con Luis Castillo. Él es físico, profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de El Salvador. Por supuesto, tiene experiencia en geofísica aplicada, sismología, interpretación de señales geofísicas y sistemas de información geográfica. Bien, como saben, en los últimos días hemos estado registrando una serie de sismos. El primero fue de 3.9 en la escala de Richter con una profundidad de 6 kilómetros. Me gustaría que nos comentara, por ejemplo, cuál es la evaluación, cuál es el análisis de lo que estamos observando, a qué se debe, digamos, esta serie de sismos que El Salvador ha estado registrando y si eso es parte, por ejemplo, de la normalidad de un país altamente sísmico como el nuestro. Bien, buenos días. Naturalmente nosotros tendríamos que contextualizar dónde se ubica nuestro territorio, lo cual va a direccionar qué tipo de actividad, tanto volcánica o sísmica, vamos a tener en el país. Estamos en la franja de una zona de subducción, que esto genera como dos efectos en el territorio: lo que conocemos como el arco volcánico y una sismicidad que la vamos a tener periódicamente, por decirlo quizás diariamente. Entonces, como primera aproximación, esta actividad que estamos teniendo de enjambres son actividades rutinarias que se van a presentar en el territorio, debido a esos esfuerzos en la zona donde nosotros nos encontramos. Es parte entonces de la normalidad porque El Salvador se encuentra en esta especie de cinturón de fuego, al igual que otros 30 países, por ejemplo. Sí, vamos a tenerlo recurrentemente. Puede que, ejemplo, actividades como estas de San Salvador, estos enjambres, puede que en algún momento los tengamos cada año. Obviamente puede que cambien su magnitud, ¿verdad? Por suerte hemos tenido en esta fase hoy de 19, como tú hablabas, una magnitud de 3.9 que ha sido como la máxima. Pero esto todavía puede seguir abierto a que se pueda tener una actividad mayor o reducirse. A ver, ¿pueden estos serie de sismos que hemos estado registrando en el país ser un paso previo para poder tener un fenómeno mayor? Y eso se lo pregunto porque lo ha dicho Celina Catán del Departamento del Ministerio de Medio Ambiente, lo ha dicho recientemente, que se podría esperar un sismo mayor. Bueno, muy buenos días y gracias también por la invitación y un saludo a los televidentes. Bueno, creo que la mejor respuesta es esa. Es decir, dado de que hay una actividad sísmica bastante relevante para nosotros en este momento, la expectativa que puede ocurrir un sismo no se descarta, digamos, de mayor magnitud. Sí. El hecho es que no tenemos tanto registro histórico como para poder comparar con otras épocas. Hoy el Ministerio de Medio Ambiente, a través de estas unidades de investigación sismológica, tiene una cobertura total prácticamente del área metropolitana, es decir, están registrando los sismos con alta precisión y bien ubicados. Entonces, esto no ocurría antes, entonces es difícil poder comparar registros y decir si este es un fenómeno único
premonitor de un gran evento, o en el pasado también ocurrieron esto antes de los grandes eventos que han, digamos, afectado San Salvador y a lo mejor otras partes del territorio. Es decir, nunca se descarta que vaya a haber un sismo mayor. ¿Hay antecedentes en ese sentido, por ejemplo, con el terremoto del 86 y los terremotos de 2001? Pues así como detalles sobre eso no hay. La red sísmica anterior era muy limitada. El equipo que utilizaban era un equipo, la mayor parte eran equipos integrados a la red sísmica mundial. El Salvador tenía muy poca cobertura, unos pocos equipos, generalmente en mal estado, y el tipo de señal que registran estos otros equipos no son las de lo que le llamamos nosotros el campo cercano, es decir, lo que está más próximo por la frecuencia de las señales. Pero creo que ahora el darle seguimiento, digamos, esto día a día puede permitir prever si se va incrementando o hay cambios en la actividad sísmica que puedan dar alguna luz de que puede ocurrir un evento mayor, pero eso no lo pueden decir a priori así tan con certeza. Lo que sí creo que debe funcionar es el sistema de protección civil, es decir, como conjunto. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre esto a propósito de las esta medidas emergencia que deben de tomar, tener en alerta todo el sistema, hospitales, escuelas, por si ocurre, pero eso debería ser permanente, pues, un ejercicio permanente, porque nadie sabe en qué momento va a ocurrir un sismo. Es más posible predecir tal vez una actividad volcánica con algunos premonitorios que una actividad sísmica que se diga que va a ocurrir un evento. Aún cuando alcance niveles bien altos, puede ser que luego se relaje, ¿verdad? Y no ocurra nada. A ver, más allá de la interacción de las placas tectónicas, ¿qué otros factores pueden influir o incidir en que se den estos movimientos, de acuerdo a las condiciones que tiene El Salvador? Bueno, buenos días, antes de todo. Gracias por la invitación a que los que hacemos geociencias en la Universidad de El Salvador podamos compartir con la población estos temas, ¿verdad? Que son del diario vivir o deberían de estar en esa categoría. Bueno, el entorno sismotectónico de Centroamérica lo hace realmente muy particular. Consecuencia de eso, la actividad principal para los sismos va a ser siempre la tectónica, ¿verdad? En este caso, la capa o la placa de Cocos, subduciendo, le llamamos nosotros, o yendo por debajo de la placa del Caribe, que es donde estamos nosotros colocados. Entonces, esa es la principal fuente de actividad sísmica para el país. Pero pues pueden haber otros eventos más locales, asociados principalmente con erupciones volcánicas, que eventualmente podrían darse en alguno de los volcanes activos con los que contamos, ¿verdad? Cada vez más la comunidad geocientífica está estudiando más las relaciones o acoplamientos, le llamamos, de un evento con respecto a otro. Sí. Por ejemplo, un caso muy particular fue lo del 2001, en el cual tuvimos un sismo de subducción inicialmente en enero y exactamente un mes después tuvimos un sismo que se originó dentro de la placa del Caribe. Eso lleva varias lecciones aparejadas. Una de ellas, por ejemplo, es que a mucha gente le gusta sacar análisis o cálculos estadísticos, ¿verdad? Y decir que cada cierto número de años vamos a tener un evento grande, ¿verdad? Yo creo que eso es importante aclararlo porque se escuchan diferentes mitos sobre eso, es decir, cada 100 años se supone que también un volcán va a hacer erupción. Claro. Entonces creo que es importante conocer mejor esa información. Como lo mencionaba Guillermo, pues nuestro historial de registros es relativamente corto, es muy joven. Pero a mí en lo particular ese evento y otros ejemplos que también tenemos, pero particularmente los de 2001, nos deben de poner ese elemento de que no es una relación estadística, ¿verdad? Hay cuestiones mucho más complejas que están a la base de
de la sismicidad que tenemos, de la misma dinámica tectónica, y eso pues no puede darnos un número de decir que cada ciertos años vamos a tener un evento. Y lo que sí, asociado con la parte de protección civil, tener el dedo siempre, ¿verdad?, en el renglón de que vivimos en un entorno sísmico, que vivimos en un entorno donde puede haber una erupción volcánica. Yo le comparto a mis estudiantes que quizás la única peligrosidad natural que todavía no tenemos nosotros es una avalancha de nieve, ¿verdad? Pero de ahí agarre todo el abanico. Tenemos las colas de los huracanes, tenemos sismos, tenemos volcanes, deslizamientos, sequía, inundación, todo el abanico. Entonces eso quizás sería una de las cuestiones en las que habría que, como nación, hacer un esfuerzo de que estos conocimientos comiencen desde las etapas muy primarias de la educación, además de que esté siempre en la mentalidad de la población. No para alarmar, sino que porque es algo que va a ocurrir. Ya que hablan del trabajo de protección civil, ¿cómo evalúa usted sobre todo esta serie de eventos que hemos tenido en los últimos días, la capacidad de respuesta que ha tenido protección civil sobre esta serie de sismos? Bien, lo que hemos visto es una respuesta bastante inmediata. Revisamos un comunicado que ellos presentan, donde dan algunos recomendables, que un poco va en la línea que los compañeros han mencionado. Ejemplo, sintetizando, la siento inmediata, ¿ya? Siento que fue una respuesta, lo que pasa que el sistema está así. Primero hay una evaluación de un comité técnico científico que revisa la información, y luego a partir de esa información del comité técnico científico que está dirigida en este caso por Medio Ambiente, participamos algunos de la universidad también, de otras instancias del ministerios, se da el recomendable a la protección civil. Entonces ya son ellos los que emiten si va a haber una alerta de cualquier tipo o los recomendables. Nosotros en este caso como geocientíficos damos nuestra valoración en esa línea. Estos son los datos, esto es lo que vemos, y esto lo hace pues la gente de la parte de sismología, ¿verdad? En el caso ejemplo de vulcanología, similar, ¿ya? Entonces a partir de eso se emite el recomendable, y solo tal vez listar algunos ejemplos, algo muy positivo. Primero, saber que estamos en la zona donde estamos. Quiero poner un parangón. Me hablan a mí el día el martes, yo trabajo en la sede de Santa Ana, y me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo has sentido el sismo? Santa Ana no lo sintió nada. Entonces es un tema muy local, sí, Salvador, ¿no? Como es un evento muy local acá de nuestra zona metropolitana, su energía pues ya hacia Santa Ana se disipa y ya básicamente casi que fue muy leve. ¿Y qué significa que el epicentro sea o se repita en la misma zona? Por ejemplo, como lo que ha pasado. ¿Tiene esta una implicación? Sí, lo que pasa es que tú hacías como una pregunta al principio. Obviamente tiene que haber, lo que se tiene ahorita es, con lo que tenemos y Medio Ambiente ha evaluado, es un efecto de fallas locales. Hay una zona acá del área metropolitana que presenta fallas activas. Eso obviamente pasa por algunos esfuerzos que se transmiten desde la zona de subducción. Pero también veamos que tenemos un entorno volcánico. Está el volcán San Salvador y tenemos el volcán de Ilopango. Eso probablemente, ¿verdad?, podría estar también incidiendo con algunos esfuerzos, probablemente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las fallas cuando se activan o generan un sismo, en estos casos que se dan estos enjambres, puede que la misma falla vaya realizando movimientos y en esos movimientos genera pequeños sismos e influya también en los alrededores, en el movimiento de otras. Sí, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han realizado y también monitoreos que ustedes hacen constantemente,
¿cuáles son las zonas que presentan fallas activas? Por ejemplo, si lo vemos en San Salvador. Bueno, hay mapas de San Salvador y la realidad es que los mapas con, digamos, las fallas no son fallas identificadas plenamente porque todo está enterrado. Entonces, con base en la ocurrencia de sismos antiguos como el del 1900, por ejemplo, 86, y otros que detecta el sistema, algunas interpretaciones geológicas que, por ejemplo, San Salvador está atravesado por al menos 3 sistemas de fallas, ¿verdad? Tanto los que están en los costados, que le llaman fallas de Graben, como 2 sistemas de fallas que tienen diferente orientación. El hecho es que estos sistemas de fallas, que se llaman fallas locales, generalmente son fallas no de gran longitud, ni de gran área de ruptura. Por eso, por ejemplo, el terremoto más local del 86 no fue un sismo muy grande, pero que causó gran destrucción porque está bajo de nuestros pies, pues unos pocos kilómetros. No así las fallas, digamos, de contacto de placas que pueden estar a 80, 40, 50, 60 kilómetros de profundidad y, por supuesto, una gran distancia. Y si es un temblor, digamos, de gran magnitud, evidentemente libera gran cantidad de energía. Pero en este caso, las rupturas, por ejemplo, este más grande, hablaban de unos 300 metros de longitud de ruptura, como 3 cuadras, pues. Es decir, no es una... Pero si ya, digamos, tenemos una liberación entre 5 a 6, o digamos un poco menos, sí ya causa grandes daños, ¿verdad? Aunque no sea un gran evento, pero está demasiado cerca. Entonces la cantidad de energía que se libera pega directamente sobre San Salvador, y eso es ese es el problema, pues digamos, hay gran cantidad de fallas, pero no todas se activan al mismo tiempo y no son de grandes longitudes. Entonces es difícil identificar, digamos, ciertas zonas que pueden ser vulnerables por específicamente las fallas que se mantengan activas u otras que no estén activas. Yo creo que sí hay algunas zonas, por ejemplo, en la zona de la laguna está identificada una falla. También cuando se dio el terremoto de San Marcos, que afectó hasta aquí a la universidad por este lado. De hecho, Luis ha estado trabajando en una identificación ya específica de fallas, que eso a lo que le puede ayudar es a la zonificación del territorio. Es decir, las medidas a tomar para proteger, digamos, edificios o viviendas que lo incorporan en el código sísmico, porque es la única manera, digamos, y zonificar aquellos lugares donde se sabe que pasa una falla, pues a lo sumo debería haber un parque, ¿va? Pero no un gran edificio. Esas son las partes que para los que ayuda a identificar las fallas. No es solamente para tenerlas en un mapa, sino que... Ahora, pero si tiene esa información, por ejemplo, a la hora de construir edificaciones, porque en el país hemos visto casos que nos demuestran todo lo contrario, ¿no? Digamos, es un tema para otro programa. Definitivamente. Pero sí, en términos de la identificación de fallas, una de los trabajos, digamos, que tenemos que nos sirven de mucha guía es uno que se hizo posterior al terremoto de 1986, una misión de Italia que trabajó junto con técnicos salvadoreños, y se hizo en base a la destrucción que se había detectado, a los alineamientos de destrucciones y de daños en edificios, se trazaron fallas que no estaban mapeadas previamente. Por decir, solo en el campus aquí de la universidad tenemos, a partir de ese mapa, 5 fallas importantes que correlacionan muy bien con daños que se han observado tanto en el 86, 2001, etc. Sí. Con métodos geofísicos estamos tratando de mapearlas y hemos detectado 3. De esas que fueron detectadas con otros métodos que no son geofísicos, digamos. Entonces eso nos da a nosotros una buena señal de que a través de la instrumentación y de las metodologías de investigaciones geofísicas, geológicas, todo lo que la geociencia nos puede dar, podemos hacer un mapeo más preciso de las fallas. Y no solamente acá en el campus, sino que nuestra idea es en el área metropolitana lo más que se pueda, porque eso, como menciona Guillermo y Venancio, nos permitiría zonificar y decir,
en tales zonas tenemos esta falla, que se mueven de esta forma o tienen esta naturaleza, para poder contribuir a la actualización y tener un código sísmico que en la medida de lo posible permitiera proteger las vidas al final y decir, aquí se construye esto o eso no. A ver, tenemos que hacer la primera pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie. Bien, estamos de regreso en la entrevista en las instalaciones de la Universidad de El Salvador. Nos acompaña Guillermo Morán, él es geólogo. También está con nosotros Venancio Enríquez, físico y vulcanólogo. Y conversamos también con Luis Castillo, físico. Estamos hablando sobre la situación de vulnerabilidad que tiene nuestro país con esta serie de sismos que se han registrado pues, en los últimos días. Vamos a hablar también sobre el comportamiento de los volcanes, la parte de cómo como país, con los bajos recursos que tenemos como El Salvador, podemos enfrentar de mejor manera los impactos del cambio climático. A ver, sobre la parte de los volcanes, me gustaría que nos detuviéramos un poco en este tema, por ejemplo, porque entiendo que en el país hay 21 volcanes que están activos. De estos, 10 son considerados como los más peligrosos. De hecho, de estos 10, 8 se conoce la historia eruptiva y se tienen antecedentes de la actividad sísmica que estos han tenido. Pero, ¿cuál es el comportamiento que están teniendo los volcanes actualmente en El Salvador, de acuerdo al monitoreo que ustedes han estado realizando? Bien, básicamente hemos estado un poco observando más lo que es San Miguel, que es como actualmente el volcán más activo. Justo en enero de este año hizo su pequeña actividad. Es un volcán que desde casi el 2006 vino haciendo una serie de actividades y culminó con la erupción del 2013. En diciembre. Entonces, de parte de la UES, lo que hemos estado haciendo en este volcán en este año es un poco midiendo, dándole seguimiento con medidas de CO2 en un punto de observación, que es como el volcán más que le hemos puesto más atención. Hemos desplazado ese equipo para esa zona. Hay un compañero que las realiza de manera discreta cada semana. El otro que le ponemos un poco de atención también es el de Santa Ana. Obviamente esto lo coordinamos también con el área de vulcanología de los compañeros de medio ambiente. Con Santa Ana la ventaja que tenemos es que como hay personal ahí de la zona, entonces cualquier cambio lo reportan. En Santa Ana lo que estamos haciendo es un poco haciendo mediciones de temperatura, mediciones de potencial, como para en una zona específica. Todo esto de manera discreta. Es decir, llegamos a una fecha, medimos y... Lo que podríamos decir ahorita, ejemplo, Santa Ana, él siempre, desde el 2007 que tuvimos una actividad un poco que se salió de la línea base, siempre ha estado con pequeñas fluctuaciones, pero sin mayor, es decir, su magnitud de esas fluctuaciones no han hecho que digamos, va para algo. Pero ¿cuál es el que presenta mayor riesgo, por ejemplo, de todos los volcanes y por qué razón? Bueno, si nos preguntaran el de mayor riesgo, lo tenemos aquí cerca, ¿verdad? Es el de Ilopango, si lo pensamos en las dimensiones de sus erupciones. Yo creo que aquí podríamos hablar, quizás la zona de mayor riesgo volcánica es la nuestra, San Salvador, porque casi la ciudad ha rodeado la estructura volcánica aquí del volcán San Salvador y también proximal a Ilopango, enfocándonos en eso, ¿verdad? Porque San Miguel
históricamente está presentando más erupciones de tipo de baja energía. Santa Ana fue una erupción bastante entre baja e intermedia, pero al menos Santa Ana no tiene una población tan cercana como la tenemos aquí en San Salvador. Entonces ahí es donde tal vez hay que ponerle un poco de atención. San Salvador, bueno, hoy con estos eventos siempre estamos por ir a chequear la zona esa sensible de La Hoya, para ver si ha habido algún cambio. Y San Salvador, como no está presentando ahorita una actividad tan prominente, sus observaciones, al menos de parte de la UL, las hacemos menos periódicas, pero al menos en el año lo visitamos unas 3 veces. ¿Y contamos como país con el equipo, digamos, adecuado para poder monitorear en caso de que un volcán tenga una actividad mayor que pueda generar riesgo? Bueno, nosotros como Universidad de Salvador, muy limitado. Es decir, generalmente cuando ha habido recursos de investigación no están explícitos para qué, ¿verdad? Entonces pueden ser disputados por mucha gente. Es decir, si se va a hacer investigación en estos temas, tienen que haber recursos o fondos cuya partida diga que van destinados a eso, para que no sufran cambios, digamos, en el camino. Por eso es que en el pasado, aun cuando ha habido intentos de equipar, siempre ha habido dificultades, a veces hasta para las compras, pues, a través de los institucionales, ¿verdad? Que es demasiado lento. Eso nos ha complicado, incluso cuando hemos tenido recursos, de no poder contar con los equipos. Pero si aunque hay un cuenta equipo con mío, por sí. ejemplo, por Ya el ahora, Ministerio de Medio Ambiente. eso ya es en el caso del ministerio, ha ido equipándose, digamos, paulatinamente, y una de las principales es la red sísmica, que es bastante densa, es decir, tienen gran cantidad de equipo en lo que se conoce como el campo cercano, es decir, la detección de sismos lo más cerca posible al equipo, ¿verdad? Es decir, le da mayor resolución, pueden ser identificados con mayor precisión la profundidad, ¿verdad? Su magnitud. Principalmente también hay equipo de monitoreo volcánico, geoquímica de gases, que ese es el que se comparte también con la Universidad de El Salvador, digamos, ese trabajo. Y otros para, por ejemplo, detectar cambios en la inclinación, por ejemplo, de los volcanes, inclinómetros, o sea, hay equipo. Lo que no hay es una ligazón de esa estructura con las de investigación, digamos, porque no es lo mismo solo monitorear y ocurre un sismo y se dan los datos y todo, pero no hay un proceso en el cual se investigue cuáles son las fuentes, qué ha pasado, cuál es su relación, digamos, en la secuencia sísmica a lo largo de los años. Eso es investigación, ¿verdad? Sí. Eso es lo que no se liga y que después cuando se quieren dar respuestas, como en este caso, todos andamos un poco qué ha pasado, ¿verdad? Porque no hay gente que esté permanentemente, o si lo hace con muy pocos recursos. Y la mayor parte de investigación que hemos hecho, porque yo he hecho trabajo sismológico, la hacemos trabajando con estudiantes, ¿verdad? De los sí. Pregrados. Y actualmente, Luis, ¿el comportamiento volcánico que se registra en el país está dentro de los límites o dentro de los parámetros normales? ¿O hay uno en especial o algunos que les llame a ustedes la atención? Bueno, definitivamente San Miguel es un caso bien particular, ¿verdad? Así como lo mencionaba Venancio, el monitoreo ha permitido que previo al 2013, pues bueno, 2013 marca un hito, ¿verdad? En términos del episodio eruptivo que tuvo y ha quedado esa degasificación desde esa época. Además del monitoreo muy bueno que está llevando el observatorio en términos de la sismicidad volcánica propiamente, ¿verdad? Ahora, la falta de series temporales largas, que eso digamos es un factor común en muchos países, no solamente es por El Salvador, está asociado con la limitada red sísmica con la que contábamos. Entonces, ahora al tener más instrumentación, más medios para ver otros parámetros importantes dentro de la vulcanología, es que nos ha permitido tener esa información como de primera mano y decir, tal volcán está más activo
que otro, pero a lo mejor hace 70 años era aquí San Salvador el que presentaba esas mayores cantidades, o 200 años, no, porque no tenemos esa información histórica. Pero definitivamente, porque no había una infraestructura de monitoreo que permitiera eso. Y realmente es una cuestión que siempre es una demanda grande. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo recientemente, en la costa norte de Estados Unidos, en la parte del Pacífico, ahí hay una peligrosidad muy grande. Está el volcán Santa Elena, están varios. Pero hay una queja grande de la comunidad científica de Estados Unidos y del Servicio Geológico de Estados Unidos, que es muy pobre la cantidad de monitoreo que se está haciendo en esos volcanes, que están relativamente cerca de poblaciones grandes. Entonces, salvando las diferencias, ¿verdad? Un país desarrollado con una estructura científica muy bien montada, y lo que a nosotros nos hace falta recorrer para tener un monitoreo que nos permita realmente responder a esas preguntas. A propósito de lo que dice Luis, entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente no cuenta con los recursos necesarios para poder monitorear todos los volcanes que tiene el país, que yo decía 21, pero no sé si ustedes me confirman este dato, que actualmente están activos. ¿Cuáles volcanes se dejan de monitorear por esta misma falta de recursos? Bueno, en general hay una definición básica, ¿verdad?, de los volcanes de Santa Ana, San Salvador, San Miguel, ¿verdad?, que son los principales que están en esa categoría. Pero pues tenemos eventos que son tal vez no de tanto impacto en términos sísmicos o de la cantidad de gases que puedan estar emitiendo, que también por falta de recursos no están siendo monitoreados. Por ejemplo, el caso de Coatepec, ¿verdad? No sabemos todavía toda esa coloración tan preciosa que se arma cada cierto tiempo, cuál es el origen, ¿verdad? Si tiene un origen biológico o hay una entrada de gases desde la cámara magmática y modifica el químismo del agua. No sabemos, hay que hacer mucho más monitoreo, hay que tener más datos de eso. Es decir, los estudios que actualmente ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente sobre esa coloración que tiene el lago de Coatepeque podrían no ser certeros, es decir, falta más investigación a su juicio. Quizás certeros, toda investigación científica tiene un margen de precisión, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros vayamos incrementando históricamente y comparando una cosa con la otra y poder correlacionar los diferentes señales geofísicas y señales naturales que se dan en eso, vamos a tener una certeza. Yo creo que hoy por hoy estamos haciendo lo que podemos y es importante. Y es importante. Pero sí, definitivamente la investigación nunca va a ser suficiente y así debe de ser. Ahora, otros volcanes también importantes que deben de estar dentro del monitoreo, pues San Vicente, ¿no? Un caso importante, Conchagua, etcétera, digamos, por estar ubicados en la cadena volcánica más activa, ¿verdad? Además de que tectónicamente, o sea, cómo las placas internamente se están moviendo, ahí las investigaciones nos muestran que El Salvador se está como, hay un movimiento relativo internamente que se está haciendo que esos desplazamientos causen sismicidad al interior de la placa y eso pues implica también otro monitoreo constante. ¿Qué pasa cuando un volcán no está activo? Es decir, ¿se disminuye el riesgo de cualquier actividad o no necesariamente? Para poder entender un poco más sobre esto. Bueno, cuando hablamos de los riesgos asociados a un volcán, si está activo, él va a tener sus peligros, ¿verdad? Ejemplo, caída de cenizas, flujos de lava y otros. Ejemplo, San Salvador tenemos la ventaja, un poco amarrando los detalles que hablaban los compañeros. Ejemplo, San Salvador tenemos una ventaja que sí se le ha hecho un estudio, al menos geológico. Hay un trabajo doctoral sobre San Salvador y hay una serie de escenarios que ya se esperan, digamos, según el tipo de erupción que presente. Entonces ya eso es una información excelente. Estamos hablando en ese sentido de un volcán activo. Hay cierto criterio por ahí que se piensa que un volcán activo, si tenemos data de hace unos 10.000 años, pues lo consideramos activo. Para que nuestros televidentes
vean qué sería como un volcán no activo. Ejemplo, Guazapa, si uno va para Chalatenango, entonces uno lo observa ya bastante erosionado y todo ello. Pero siempre sigue teniendo algunos peligros. Ejemplo, la roca se empieza a meteorizar, puedo tener deslizamientos, ¿ya? Entonces siempre hay de alguna manera algún peligro en el volcán por las pendientes que tiene. Ejemplo, podemos tener el caso aquí del Picacho, que es como un remanente del volcán viejo o antiguo San Salvador, que él lo que puede presentarnos es, por sus pendientes, peligros de deslizamiento, ¿verdad? O, en ejemplo, si tenemos lluvias, lo que puede presentarse es que la lluvia erosione o se dé un deslizamiento, se mezcle con el agua y tengamos un flujo. Entonces, un poco para separar los peligros que pueden tener ambos escenarios, ¿verdad? O ambos tipos de volcanes, activo o no activo. A nivel de Centroamérica, por ejemplo, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Me imagino que ha de estar incluido en alguna de sus investigaciones el punto del comportamiento que tienen ciertos volcanes en los países de la región y cómo estamos nosotros con respecto a ellos. Bueno, lo que pasa es que, digamos, el comportamiento de la placa que viene desde México, por el istmo de Tehuantepec, hasta la zona de fractura se llama de Panamá, tiene un comportamiento similar. No es uniforme, es decir, que toda la placa se mueve en bloques. Y eso hay estudios ya de hace unos, por lo menos 40, 50 años, ya habían, incluso yo encontré recientemente unas tesis originales de algunas universidades gringas, de profesores, que venían aquí a la universidad, porque aquí aparecen los documentos, ¿no? Y también ellos trabajaron esos modelos, de que digamos, la placa que está subduciendo está como partida en bloques, digamos, y no tiene que porque una placa se movió todo, es decir, un bloque se movieron todos, sino que se va moviendo y se van acoplando los movimientos por bloques, no es que se rompe toda una fractura de 500 kilómetros, eso es impensable. Se rompen bloques, digamos, pueden ser 20, 30 kilómetros o menos, ¿verdad? Entonces, eso acopla también la forma de Centroamérica, es decir, eso de que haya formas por bloques, porque Centroamérica tampoco es una línea completamente recta, sino que hay algunas curvaturas y quiebres en la estructura de la forma de Centroamérica, desde el istmo de Tehuantepec y atraviesa Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Pero la característica en común es que es una placa activa, ¿verdad? Entonces, igual en Guatemala el comportamiento de los volcanes no es muy diferente del comportamiento de los volcanes de Guatemala o Costa Rica, ¿verdad? Digamos, se consideran que son casi un mismo tipo de volcanismo. Es decir, le llaman volcanes compuestos, porque al mismo tiempo que, digamos, pueden estar emitiendo flujos de lava, en otra ocasión pueden ser explosivos y tirar fragmentos. Es decir, hay una variedad pero casi todos tienen ese comportamiento. Y algunos que le llaman monovolcanes, como que tienen monolitológico en un solo producto, tienden a ser más pequeños, aun cuando los volcanes de Guatemala parecen ser más violentos, ¿verdad? Es decir, esa cadena volcánica es más violenta, los volcanes son más altos, pero el producto es similar. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Puede ser que la actividad de la placa, digamos, tenemos también cerca el contacto de placa, la de Norteamérica con el Caribe. Es decir, que Guatemala, la ciudad de Guatemala, pasa el contacto de placas. Entonces, ese bloque como que está un poquito separado, digamos, del resto, porque hay una parte que está en la placa de Norteamérica y otra parte que está en la que se llama placa Caribe. Entonces, hay unas diferencias
y tiene que ver posiblemente con el ángulo con el que la placa penetra bajo la superficie, porque esos volcanes son más violentos, más grandes. El volcán Santa María, que está en Quetzaltenango, se considera, donde está Xelajú, se considera que es uno de los 10 volcanes más violentos del siglo XIX. En 1912 hizo una erupción que elevó una columna a 25 kilómetros de altura. Imagínense, en esa época no había tanta población, tal vez alguna población indígena y pequeños pueblos, ¿verdad? Pero es impresionante, ¿verdad? Digamos, es decir, esos volcanes siempre son un poco más grandes y más violentos. Aquí tenemos volcanes más dispersos, pero más o menos el mismo producto, el mismo comportamiento, solo que son posiblemente nuestra placa aquí no pega tan directamente con la placa Caribe, sino que tiene un ángulo, eso le llaman el ángulo con el que penetra es más inclinado. En el otro puede ser más, digamos, de menor ángulo y el choque entre las placas es más intenso. Eso pasa en la placa de Pacífica con los Andes. Esos volcanes alcanzan 6.000 metros de altura fácilmente, ¿verdad? Entonces ahí la placa entra casi con un ángulo bien bajito. Entonces el choque entre ellas es más intenso y las fuerzas son más grandes. Entonces significa que la deformación que ocasiona también es más alta y los volcanes consecuentemente son más grandes, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa rápidamente, pero vamos a regresar con más de esta entrevista en la Universidad de El Salvador. No nos cambie. Regresamos aquí en República, estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad de El Salvador, conversando con Guillermo Morán, él es geólogo, Venancio Enríquez, físico y vulcanólogo, y también está con nosotros Luis Castillo, físico. Estamos hablando sobre la situación sísmica de nuestro país a raíz de una serie de eventos que, como sabe, hemos estado registrando. Es importante conocer un poco más sobre todo este comportamiento, el comportamiento que tienen los volcanes también en El Salvador, el trabajo investigativo que hacen expertos, por ejemplo, aquí en la Universidad de El Salvador, sobre estos temas y la situación de vulnerabilidad que tiene nuestro país. A ver, Guillermo, yo creo que es importante, perdón, Venancio, es importante conocer un poco el proceso de monitoreo que ustedes llevan a cabo, por ejemplo, en los volcanes del país. ¿Qué implica ese proceso que ustedes hacen? Bien, el monitoreo de volcanes, la ventaja que tenemos con los volcanes es que de alguna forma, creo que Guillermo lo dijo, Luis, en algún momento, que te dan señales previas para cuando ellos se reactivan, diríamos la palabra. Entonces, ahí en geociencia se han desarrollado una serie de técnicas con las cuales se puede estar observando el volcán. Bueno, ya hemos hablado que de parte de medio ambiente se tiene una buena red sísmica. Ejemplo, San Miguel cuenta con, si no mal recuerdo, con 3 estaciones ahí proximales. Una que está casi como a unos 500 metros del cráter. Entonces, ese es como uno de los, quizás el método más desarrollado que se tiene en la vigilancia de volcanes. También se cuenta, al menos en la universidad, hacemos mediciones de gases, básicamente en suelo, y teníamos por ahí un equipo que también se hacía en plumas volcánicas. Eso también lo tiene Medio Ambiente. Medio Ambiente tiene instalada una red de estas estaciones que te miden emisiones de dióxido de azufre. Nosotros medimos gases en suelo, básicamente CO2. Hay
Actualmente con algún proyecto con los italianos se ha reforzado, medio ambiente ha reforzado, y creo que aquí la universidad con la Facultad de Agronomía se ha adquirido una estación para hacer mediciones de varios gases, porque los gases son como los primeros, los más volátiles, y si se da un esfuerzo internamente un ingreso de magma nuevo en la cámara, eso va a alterar el sistema, y los primeros que por lo general emigran son los gases. Entonces podés tener medidas de ellos y que te pueden dar un indicador. Y con base a estos monitoreos y evaluación que ustedes hacen, Venancio, ¿no hay registro de una actividad sospechosa, por ejemplo, actualmente en algún volcán del país? No, como te decía, ejemplo, nos hemos estado centrando un poco Santa Ana, sí, y con lo que se ve, él está en sus fluctuaciones, diríamos, normales. San Miguel, que sí, él está, creo que Luis lo acotaba muy bien, él ha quedado en un proceso todavía está en un proceso, diríamos, eruptivo, porque no lo termina todavía, y por eso hay que estarle observando ya. San Salvador, por la proximidad aquí a la zona, y de alguna forma Ilopango, pero básicamente por lo general en la U nos hemos centrado un poco en San Salvador, en hacer, como te mencionaba extra micrófono, al menos con San Salvador, medidas no tan periódicas, al menos al año unas 3 o 4. Y eso también lo vamos compartiendo con los compañeros de medio ambiente. ¿Qué mediste tú? ¿Qué hemos medido? Porque de nada nos sirve que cada uno ahí entonces sí, veamos qué encontramos. Entonces los volcanes, como te lo repito, Santa Ana, hay que estarlo observando, porque de repente hace sus pequeñas fluctuaciones, y San Miguel. A ver, volviendo un poco al tema de la situación sísmica que hemos tenido en el país, que en un país donde es totalmente normal que se registren estos eventos, estos movimientos telúricos, lógicamente, pero ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de la vulneración sísmica en las edificaciones? Y les pregunto esto porque en su momento Protección Civil decía que solo en el centro de San Salvador se registran 44 edificios que tienen bandera roja y que fueron afectados, por ejemplo, desde el terremoto de 1986. Bueno, el problema es que funcione la institucionalidad, ¿verdad? Porque si un edificio está declarado que puede presentar alto riesgo para actividades, ya sea comercio, industria o vivienda, pues debería de alguna manera ser declarado inhabitable y buscar la forma de demolerlo, ¿verdad? Pero eso no sucede, es decir, siempre los edificios son reactivados. Algunos sí están casi, digamos, abandonados totalmente, ¿verdad? Y ejemplo de ello que en el 86 se desplomó un edificio, ¿verdad? Que fue donde murió más gente. Si yo recuerdo que ahí pasaba en medio porque uno se atravesaba de calle a calle, pero el edificio estaba dañado y fue habilitado. Entonces, eso tiene que verse en la legislación, en el código sísmico y en el cumplimiento de esas leyes. De hecho, si están declarados inhabitables y a lo mejor se habilitan para algunas actividades, deberían de ser aquellas donde haya la menor cantidad de personas dentro del edificio, y aquellas áreas que están más dañadas, pues ser inhabilitadas por completo, y las medidas de emergencia, por ejemplo, para salir de los edificios. Porque pues, este es un país donde nadie quiere botar nada y por eso acumulamos cosas. Porque, y eso pasa con esto, nadie quiere botar su edificio o lo quiere perder, ¿va? Porque tendría que construir uno nuevo. Entonces yo creo que de alguna manera debería ser más rígido, digamos, la legislación para proteger principalmente a las personas que el dueño a veces nunca está ahí, pero sí hay más gente. Entonces eso pienso yo de que debería... Porque por ejemplo, esta actividad sísmica que ha estado ocurriendo mete esfuerzos en los edificios también y los sigue dañando. Es decir, los pequeños movimientos de tierra son acumulativos pues, en el daño a un edificio, y ahí está. Y eso se va
replicando con el tiempo, entonces el edificio paulatinamente puede ir cediendo, digamos, ya ante un evento mayor con más graves resultados. Antes de que sucedieran estos sismos, bueno, el primero de 3.9 grados, también sucedió un evento anterior que causó pues cierta alarma en la población y tiene que ver con esta posibilidad de un tsunami que detectó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través o mediante un avión. ¿Se puede detectar esto? ¿Y cuál es la lectura que hacen ustedes sobre la posibilidad de un tsunami, como se dijo en su momento? Luego, pues, las autoridades confirmaron que esa posibilidad, pues, no existía, ¿no? Bueno, el tema de los tsunamis es algo que a raíz de eventos catastróficos que se han desarrollado, digamos, el evento que se dio en Sumatra 2004, etcétera, han hecho de que las redes mundiales para la detección de tsunamis realmente se hayan densificado y se tenga una manera, digamos, más corta de poder dar alarmas. Hay sistemas de boyas, etcétera, hay dispositivos submarinos, una gran cantidad de cosas. Hasta donde yo sé, barcos pueden detectar el paso de una ola de tsunami si están a cierta distancia, algunas decenas o a lo mejor cientos de millas, dependiendo de la forma del suelo marino. Pero la detección de una ola desde un avión que va a ciertas miles de metros sobrevolando, pues realmente estaría muy difícil. ¿No es posible? Eso es muy poco probable. Y todavía menos probable decir, esa ola va a impactar en esta zona bien particular de un territorio. Sí, porque se dijo a 600 kilómetros entre El Salvador y Nicaragua. Entre El Salvador y Nicaragua, ahí exactamente va a ir a pegar. Entonces eso no se puede hacer. Quizás la lección de todo esto es que los protocolos existen para algo. El Observatorio Ambiental ha desarrollado unas capacidades muy grandes y esa es la fuente principal de información científico-técnica que deben de tener las autoridades para dar ese tipo de cosas. Entonces, aquí se puede hablar mucho de lo que debió haber pasado con esa información, si fue detectado, si el piloto creyó que era eso, ¿verdad? Debió haberse seguido un protocolo porque realmente el nivel de alarma que se crea es grande, pues. Entonces, para eso existen los protocolos, entre otras cosas. A ver, para darle un contexto mayor a las personas, ¿qué está previo a un tsunami? ¿Qué eventos previos pueden suceder para poder detectar y si realmente El Salvador cuenta con el equipo necesario para poder hacerlo? Bueno, un tsunami puede tener varios orígenes. El más frecuente es una actividad sísmica, que haya un movimiento súbito en el lecho marino y eso cree una depresión que salta como cuando uno tira una piedra en un estanque de agua, ¿verdad? Se van a generar esas ondas y ellas pueden recorrer miles de kilómetros en mar abierto. Por ejemplo, un evento que sucede en Japón nos puede impactar a nosotros bajo ciertas características y con un cierto tiempo. Hay un sistema de monitoreo. En El Salvador nosotros tenemos una cuestión bien particular en términos de alerta temprana y es que la zona de subducción está alrededor de 150, 160 kilómetros de las costas. Las olas de tsunami se desplazan a velocidades muy altas, ¿verdad? De varios cientos de kilómetros por hora. Esto quiere decir de que un sistema de monitoreo puede estar plantado en nuestras costas, pero el evento vendría tan rápido que los tiempos de reacción van a ser muy pequeños. Entonces necesitamos otras formas para poder darle a la población los mecanismos de protección que ellos necesitan. ¿No habría entonces margen de tiempo para poder reaccionar? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un sismo que sucede en la zona de subducción o sucede a pocos kilómetros de la costa, porque no todo sismo genera un tsunami, sí, también, pero digamos en el eventual caso de que un sismo genere un tsunami, pues ahí realmente los tiempos fueran muy cortos. Lo mismo sucede con un sistema de alerta temprana para sismos. Por ejemplo, en el que sucedió el año pasado, fue verdad en México,
ellos tienen un buen sistema de alerta, pero para eventos que suceden en el mar, porque Ciudad de México está aproximadamente 500 kilómetros de la costa, y cuando los sensores de las costas perciben las ondas sísmicas, hay suficiente par de minutos para dar las alertas. El que fue el año pasado fue a pocos kilómetros de la Ciudad de México. No había tiempo suficiente de reacción, aunque las alarmas sonaran y todo, ¿verdad? Ahora, volviendo a la pregunta original, existen otros eventos que pueden generar tsunamis, como deslizamientos submarinos o deslizamientos de laderas. Por ejemplo, imaginémonos una de las islas que están en nuestro Golfo. Si una de esas laderas se deslizara violentamente, una buena cantidad de ella, puede generar un sismo que eventualmente, un tsunami que puede impactar en las costas, dependiendo de dónde se dé. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con la última parte de esta entrevista y nos vamos a centrar un poco sobre el impacto del cambio climático. Regresamos en breve. Bien, estamos de regreso esta mañana transmitiendo en las instalaciones de la Universidad de El Salvador. Estamos hablando sobre la situación sísmica que se ha registrado en los últimos días porque queremos entender un poco más desde la voz de expertos sobre el comportamiento que tiene nuestro país en eventos sísmicos como los que hemos presenciado, el comportamiento que tienen los volcanes también y cómo podemos enfrentar mejor el cambio climático en un país con pocos recursos y con una alta vulnerabilidad. Está con nosotros Guillermo Morán, él es geólogo, Venancio Enríquez, físico y vulcanólogo, y también conversamos con Luis Castillo, físico, los tres de la Universidad de El Salvador. Bien, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, afirma que El Salvador es uno de los países altamente vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Venancio, ¿qué nos hace un país vulnerable? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, esto pasa por hablar de la densidad poblacional, ¿verdad? Que tenemos el territorio muy pequeño, la población, zona con bastante densidad de población. Entonces esto ha llevado a que zonas cercanas a ríos sean habitadas, zonas, ejemplo, lo que te comentaba a un principio, zonas proximales a los volcanes, que eso del todo no está mal. El tema es que ahí tú encuentras recursos, ¿verdad? Ya entonces, y hay un problema también inicial que cuando se realizan estas ubicaciones poblacionales, en muchas de ellas no se tenía todavía muchos conceptos de los que hoy, ejemplo, imagínate acá San Salvador, asentado en lo que le llamamos el Valle de las Hamacas, ¿verdad? Entonces, lo que se vio es lo agradable del valle, que tenía ríos, hay una serie de condiciones. Entonces, ese es un factor, la parte de densidad poblacional. Y yo mencionaría también, hay otros factores, ejemplo, la parte educativa de la población, ¿ya? Y la parte de algunos protocolos que las instituciones deberíamos de manejar, ¿verdad? Si ya estamos en una zona de riesgos o de amenaza o de vulnerabilidad, ponerle más atención. Hace poco, si te acuerdas, el caso que hemos tenido aquí por, si no mal recuerdo, la colonia esta, Santa Lucía, ¿verdad? Es un ejemplo bien típico de la cárcava enorme que sí, ha dejado del hecho de que construimos con conocimiento o sin conocimiento, donde sabemos que a futuro va a haber un problema. Ahora bien, pero ¿no pasa eso también por la falta de documentación, de archivos, es decir, de investigaciones? Investigaciones sí hay, a lo que me refiero es que tal vez información que se pueda utilizar como de base
a la hora de poder hacer una edificación, ¿no? Fíjate que, bueno, yo quisiera también dar una cara positiva de esto, ¿verdad? Yo recuerdo el caso del 2001, el terremoto, ejemplo en Santa Tecla, que es donde fue la zona más impactada por el deslizamiento, no tanto por la... pero hubo mucha construcción que se dañó, más que todo construcciones de bajareque, de adobe. Hoy hemos tenido ciertos eventos similares con una magnitud, ejemplo, el 2007 tuvimos un enjambre, si tú lo recuerdas, aquí en la zona, con Luis en esa época hicimos un par de mediciones, aquí en la zona metropolitana, y que tuvimos un sismo aquí local cerca de los 5, ¿ya? Entonces un poquito mayor a los 5 de magnitud. Yo creo que sí, en infraestructura siento que se ha mejorado en aspectos de construcción, porque eso sí, al menos los daños yo hoy los siento menores, aunque hemos mencionado que hay cierta infraestructura que está dañada y hay que ponerle atención. Pero realmente creo que se ha mejorado en eso. Ahora, falta para mí un poco más cuidado. Creo que antes, voy a intentar pensar en esto, que tal vez se tenían estudios, pero no lo suficientemente detallados para poder decir, mira, algunas cosas yo las sé que son de sentido común, pero lo importante, creo yo, de esto para mí es que hoy, al menos como universidad, tenemos que ir alineando ciertas investigaciones en este sentido, ver cuáles van a ser las soluciones, ¿ya? Porque estamos en un país con problemas y quizás lo más recurrente, si tú ves, son las inundaciones, sí, ¿ya? Que es lo que cada año nos está afectando. Y que el Estado también, perdón Venancio, pueda tomar estas investigaciones que se hacen para poder diseñar mejores mecanismos y acciones también, como parte de las políticas públicas. Sí, yo creo que, aunque Guillermo mencionaba algo, estamos limitados, pero yo siento una proyección positiva, al menos de las autoridades, que puedan irnos apoyando para que las áreas de ciencias, de ingeniería, podamos ir desarrollando también estudios. Y porque como universidad ese es nuestro aporte, ¿ya? Ese es nuestro aporte. Es dar, miren, aquí hemos encontrado esto, y Luis acotaba algo. Eso todavía es una parte de la realidad, no es la totalidad. ¿Ya? A ver, en las últimas décadas El Salvador ha sido afectado por una serie de fenómenos naturales, lógicamente, que han dejado daños severos, no solamente en la población, sino que también en la infraestructura, por ende en la economía del país. ¿Cómo un país tan pequeño como el nuestro, con pocos recursos, podemos enfrentar de mejor manera el cambio climático? Guillermo. Bueno, hay que tal vez acotar que el cambio climático es un fenómeno global, es decir, está afectando. Y nosotros no somos los principales causantes de ese fenómeno, son los países desarrollados. Pero, y se está agravando, es decir, en todo el mundo se está agravando. El problema nuestro es que, aunque se dijo al inicio, con muy pocos recursos, no es que tengamos pocos recursos, ¿verdad? Que es un país pequeño es otra cosa. Pero el tema del cambio climático entonces tendría que verse a qué se refiere, si digamos el impacto en la agricultura, el impacto en los sistemas de abastecimiento de agua, el impacto en la generación de energía, en las temperaturas y la salud también, porque tiene que ver con la salud, digamos. El impacto de las temperaturas en la agricultura, ¿verdad? En el tema de los cambios en el sistema climático, digo yo, del sistema de lluvias, del régimen de lluvias, que ahora hemos visto cambios, pero igual no sabemos si es por el cambio climático o es por otras causas, porque llueve torrencialmente, digamos, pero no tenemos
recuerdos, digamos, científicos de alguna manera, o si no se ha hecho suficientemente estudio, si esto ocurrió en otras épocas, digamos, como estas lluvias tan intensas y cortas y que causan inundaciones, entonces uno la puede ver relativas al cambio climático. Entonces cada una de ellas debería tener medidas diferentes, ¿verdad? Entonces, si por hablamos, un lado está la parte de las lluvias que hemos presenciado, pero por otro también está el tema de la sequía que afectó al país en el 2018, ¿no? Digamos, en los mapas de sequía que está emitiendo SNET, eso estábamos hablando ahí con unos jóvenes, hacer un estudio de cómo esas sequías se han ido incrementando, las áreas y el impacto en la agricultura, es decir, en los cultivos, en la migración también, si la gente no tiene trabajo, no puede sembrar, ahí se les secan los cultivos, tienen que estar haciendo préstamos o les dan subsidios, entonces la gente opta por irse. Entonces, ¿qué solución se le puede dar a una región como Oriente para evitar que el impacto de esas sequías recurrentes sean cada vez más graves, ¿verdad? Es decir, cómo organizar a la población, a los agricultores, a los comerciantes, a todo el mundo para soportar el efecto, ¿verdad? Y uno lo puede ver en Santa Rosa de Lima, por ejemplo, pero por otro fenómeno, digamos, ahí el agua sale caliente. Entonces tienen un sistema de tanques elevados, tiran el agua, la dejan 3 días o 4 para que se enfríe y luego la distribuyen. Entonces, es decir, hay que hacer trabajo de investigación, hay que tener agencias, pero todo el mundo está aquí en San Salvador. Es decir, ocurre un deslizamiento o un gran fenómeno en Oriente y va todo el mundo corriendo hacia allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nadie monitoreando en el sitio, ¿verdad? Las universidades deberían de ser a lo mejor el sitio donde se establezcan centros de monitoreo y de investigación en las regiones. Pero, digamos, el tema es que la sequía, algunos hablan ya de procesos de desertificación del territorio salvadoreño. Pero esa es una opinión, habría que ver qué sustenta eso. ¿Qué está detrás de eso? Si hay un diagnóstico. Para poder introducir cambios en la agricultura o en el tipo de cultivos más resistentes a las altas temperaturas, a la salinidad o a lo que sea. Las aguas, digamos, se van profundizando más por la explotación, pero también por la sequía, es decir, los pozos van siendo cada vez más profundos. Entonces, eso también, estamos hablando de sequía, agricultura, pero eso impacta en el comercio, impacta en la ganadería, porque también el ganado no tiene sustento, digamos, para mantener la producción de leche, queso. Entonces, todo está integrado. Por ejemplo, Oriente es un caso que debería de merecer un programa especial de atención a largo plazo, no va a resolver en un año ni en 2, tiene que ser ya permanente, ¿verdad? Sí. Con actores en la zona, no diseñando desde aquí, digamos, con un cafecito, y, ¿verdad? Que la gente trabaje en la zona, pero igual en zonas como San Salvador, ¿verdad? El abastecimiento de agua. Las presas compiten por agua para la generación de energía, con el agua de suministro, digamos, para la población. Si eso se agrava, ¿cómo se va a manejar? Y como es trinacional, por ejemplo, el río Lempa, ¿cómo van a ser los 3 países para manejar esa cuenca, ¿verdad? Entonces, como que las soluciones por el cambio climático son más caras, ¿verdad? El problema es que nosotros tenemos que pagar lo que otros están ganando en alguna otra región, ¿verdad? Sí. Luis, ¿por dónde pasarían esas soluciones para que el país enfrente de mejor manera el efecto de la sequía, sobre todo en el corredor seco del país? Y esto es importante porque el Programa Mundial de Alimentos determinó que en el año 2018, cuando nos afectó 3 periodos fuertes de sequía, unas 23,000 familias están en una condición crítica de seguridad alimentaria. Bueno, yo creo que hay pocas cosas que se pueden tener como un aporte. Siempre hay, claro, espacio para innovación. Lo que quiero decir es de que hay soluciones que se han aplicado en otros entornos donde a lo mejor la disponibilidad de recursos hídricos es mucho más limitada que el país, pero ha habido un esfuerzo de nación para que estos sean usados de la mejor manera.
Yo creo que eventualmente se va a tener que reevaluar el sistema, lo que antes se denominaban los sistemas de riego. ¿Qué pasa si a lo mejor la creación de reservorios ya con tamaños de miles de metros cúbicos es una alternativa para las zonas donde realmente toda esa agua que se precipita en cortos periodos de tiempo se va en escorrentía muy rápidamente y no es absorbida? Esas son de las soluciones que a lo mejor podemos adoptar a un corto plazo, pero vuelvo y repito, la parte de investigación debe de ser potenciada a nivel de Estado. Yo creo que han habido desarrollos importantes en la academia, en otras universidades, pero en el caso de la universidad pública, la Universidad de Salvador, es que nosotros nos movemos, nosotros vivimos por los aportes de todo en impuestos, etcétera, de toda la nación. Entonces nosotros estamos obligados a dar esa respuesta, pero también necesitamos los recursos para eso. Tomando en cuenta que el presupuesto de la Universidad Nacional pues no crece. Definitivamente, ¿no? Pregúntele a cualquier institución de la región o a nivel mundial cuánto cuesta hacer ciencia, cuánto cuesta educar, pero también preguntémonos cuánto no cuesta hacer eso. Así que esas son un montón de situaciones que deben de verse a través de la estructura, de potenciar la academia, orientada a la investigación a problemas realmente reales. Yo hasta hace poco estaba manejando que ya los pozos, por ejemplo, que están perforando en Anda, están alrededor de 250 metros de profundidad. No, ya pasamos 300. Entonces el asunto es que entre más profundo vamos, nos encontramos con aguas cada vez menos aptas para usarlas inmediatamente. Y requieren todo un proceso de tratamiento gastar más mayor para poderlas usar en el consumo humano. Entonces todo eso va amarrado. Qué interesante, ojalá que conversemos más adelante. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Venancio, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Luis, gracias. A ustedes, gracias, estamos a la orden. Gracias. Perfecto, y con esto cerramos, será hasta el día de mañana, a la misma hora siempre. Les espero, fuerte abrazo, buenos días.